Comenzamos nuestro recorrido por el noroeste de Italia, hacia la ciudad portuaria de Génova, conocida por ser un gran centro marítimo hace varios siglos. Desde aquí emigraron miles de personas hacia América a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero volvamos unos siglos hacia atrás y pensemos cómo era la época medieval. Génova era una ciudad amurallada y una de sus puertas más importantes fue la Porta Soprana, que aún sigue en pie. Al entrar por ella se encuentra una placa donde hay un mensaje para aquellas personas que entraban a la ciudad. El mensaje dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, estoy custodiada por soldados, rodeada por espléndidas murallas, y lanzo lejos con mi valor los dardos enemigos. Si traes la paz, acércate más a estas puertas. Si buscas la guerra, triste y derrotado, te retirarás. Yo, Génova, levanté esta fortificación en el año 1155, después del glorioso parto de la Santa Virgen. Inmediatamente después de estas puertas y a pocos metros de ella, se encuentra la casa histórica de Cristóbal Colón. Si bien en la actualidad la propiedad está ubicada en el centro de la ciudad, entre edificaciones más modernas, grandes parques y plazas, siglos atrás sufrió bombardeos por parte de las tropas francesas mandadas por el rey Luis XIV en 1684. Este lugar se veía muy distinto a lo que vemos hoy. Nos paramos al frente de la fachada. El sitio refleja el ambiente aristocrático que se vivió en el siglo XVII. Vemos un edificio medieval y descubrimos que las casas tenían hasta 4 pisos de alto, mientras que en la planta baja generalmente se desarrollaban los talleres y negocios, como en el caso de la familia Colombo, donde en planta baja desarrollaba su taller de tejido el papá de Cristóbal. Luego de la puerta de entrada, un ático de vigas de madera que divide el piso superior. Las piedras que componen la arquitectura son originales, ya que luego de sufrir graves deterioros por los bombardeos, se volvieron a ubicar donde estaban originalmente. Camino entre los pasillos angostos, arcadas, rejas de hierro forjado típicos de la época y rincones donde hacían el fogón para cocinar los alimentos, las habitaciones de los pisos superiores y sus paredes frías. Confieso que tuve sensaciones encontradas. Varias veces cerré los ojos y trataba de situarme en aquellos momentos donde la vida no era tan fácil de vivir. Aquí nació Cristóbal Colón, hijo de Domenico Colombo y Susana Fontanarosa. Domenico trabajaba en su taller como tejedor. También comercializaba vinos y quesos. Sin embargo, las deudas lo apremian y decide vender la casa familiar, mientras que su hijo Cristóbal, ya con 20 años, se embarca en la carrera de marinero. Partiendo a navegar, visitó Portugal, Islandia y Madeira, hasta que en 1492 por fin conquista América. Volvemos unos minutos a mirar la fachada y te cuento una curiosidad. A los costados de la casa museo habían 2 casas, una de cada lado, que compartían vigas. Usualmente así se construía en la época, pero cuando fueron derribadas por la guerra, la casa de Colón quedó sola en el terreno, sin apoyo de sus lados. Por ello, no se pudieron mantener en pie los 2 últimos pisos de esta casa, quedando solo planta baja y primer piso, como la vemos hoy. Todos los datos y fechas que viste en este video se encuentran en el Archivo Histórico del Vaticano. Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, uno de los personajes más famosos de la historia mundial, que nació y vivió en la bella ciudad de Génova. El resto es para otro video. Si te gustó el video, te invito a dejar un like y suscribirte. De esta forma me ayudas a seguir subiendo material. Te espero en el próximo video. Chau, chau.